Con nuestro programa, como ya nos habían comentado, es este conversatorio titulado Asedios y repliegues del dolor. Que bueno, ¿cuál es el objetivo? Les voy a comentar que vamos a explorar los alcances emocionales, físicos, identitarios y sociales, así como los familiares del dolor en la vida de las personas que vivimos con lupus. Me gustaría iniciar presentando a nuestras ponentes. En primer lugar, quiero presentar a la doctora Anabela Barragán. Ella es licenciada en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es maestra en Antropología Social y doctora en Antropología por la misma institución. Sus líneas de investigación son la diversidad biosocial contemporánea y la enfermedad, experiencia y representación. Es investigadora y docente en la ENA. Ha impartido clases en diplomados y seminarios, ha publicado diversos libros, así como artículos, reseñas y prólogos. Es autora del libro Vivir con dolor crónico. Muchas gracias, doctora, y bienvenida. A continuación, la doctora Ana Guilén Bernard es médica egresada de la Universidad de Guadalajara, estudió medicina interna en el Hospital Español de México y reumatología en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Recibió un reconocimiento de la Asociación Jalisciense de Médicas y la Federación de Asociaciones de Médicas Mexicanas en 2008. Es médica adscrita al Servicio de Reumatología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Al darse cuenta de la falta de información que había sobre las enfermedades reumáticas, fundó la Asociación Civil Una Sonrisa al Dolor. Muchas gracias, doctora, bienvenida. Y finalmente quiero presentar a la doctoranda Guadalupe Judith Rodríguez, que es licenciada, maestra y doctoranda en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha cursado diplomados en terapias narrativas y construccionismo social, atención a víctimas de violencias y catástrofes, prevención y atención a la violencia familiar, entre otros. Ha sido terapeuta en duelo y de acompañamiento tanatológico. Su investigación, Cuerpo ausente y desaparición forzada, una propuesta teórica desde la antropología física, ganó el premio INA Javier Romero Molina a Mejor Tesis de Maestría en Antropología Física 2019. Muchas gracias y bienvenida. Bueno, pues de igual manera como el conversatorio anterior, vamos a iniciar con algunas preguntas a las ponentes y después, si tenemos el tiempo, vamos a pasar con algunas preguntas del público. Me gustaría iniciar con esta pregunta para las tres. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los alcances e implicaciones del dolor en las personas con lupus? Quiero iniciar con la doctora Anabela, por favor. Gracias. Buenas tardes ya a todas y todos. Para mí es un honor y un gusto que me hayan invitado los organizadores, la doctora Atié, el doctor Efren, muchas gracias. Y bueno, ver a las personas que están en este auditorio es doblemente grato. Muchas gracias y bueno, compartir con las compañeras también es un gusto. Bueno, ¿qué implicaciones puede tener el dolor? Desde hace bastantes años, creo que ya casi 25 años, he investigado el dolor crónico en la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital General de México, desde una perspectiva etnográfica, en el marco conceptual de la antropología médica, donde finalmente consideramos que cada persona vive, como bien señalaba el doctor y la doctora Atié hace un momento, cada persona vive la vida, su sufrimiento, su pena, su padecer desde una historia particular. Y tenemos que tomar en cuenta que México es un país pluriétnico y pluricultural y por lo tanto no vive lo mismo la enfermedad, el padecer una condición particular, personas que tienen diferentes identidades étnicas.
si el lupus y las enfermedades crónicas son catastróficas y son una ruptura en la vida de las personas en una comunidad, digamos, mestiza, rural o mestiza indígena, cualquiera que esto signifique ser mestizo. Ser indígena es doblemente difícil, dadas las condiciones en las que los pueblos originarios de nuestro país han sobrevivido más de 500 años. Entonces, ese es un punto de partida fundamental. Había que pensar y visibilizar también a los grupos indígenas, cómo están viviendo estas vicisitudes. Si bien, como señalaba el doctor hace un momento, uno de los elementos, digamos, álgidos es el diagnóstico. El diagnóstico oportuno, lo más temprano posible, cualquiera que esto signifique, es mucho más complejo en las comunidades rurales y en los contextos de pobreza. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Finalmente somos afortunados de estar en una universidad en este momento y en este auditorio, y tenemos una posición, digamos, un compromiso político con nuestro propio hacer. En el caso mío, pues la investigación antropológica de cómo se vive una determinada condición, en este caso de las personas que viven con lupus, pero podemos pensar en muchas otras personas que viven con otras enfermedades crónicas no transmisibles. Me gustaría solamente dar un dato, ¿no? En el mundo hay 5 millones de personas, según la OMS, con lupus. Tan solo en Argentina, por mencionar uno de los países latinoamericanos, hay 20,000 personas y más o menos la proporción en México es esa. De estas personas que viven con lupus, tenemos que tomar en cuenta que 9 de cada 10 son mujeres. Nadie ha podido explicar por qué mujeres, pero 9 de cada 10 son mujeres. Uno va a la bibliografía y no hay información. Yo hice una entrevista, cuando me invitó la doctora Laura Atié, hice una entrevista a un médico connotado de la Clínica del Dolor del Hospital General de México, precisamente el 16 de abril del 2024, pensando en este foro, y le pregunté cuál es, digamos, la importancia del lupus en la Clínica del Dolor, porque finalmente yo trabajo e investigo en la Clínica del Dolor, pero la Clínica del Dolor, me decía el médico, no tratamos el lupus. El lupus lo tratan los reumatólogos, como bien señalaron, ¿no? Nosotros coadyuvamos a la atención del dolor principalmente por artritis o por inflamación vascular, y el tratamiento del lupus es multidisciplinario, donde entran diferentes especialistas, como bien explicó el doctor hace un momento, entre ellos la salud mental. Es fundamental el trabajo de las emociones, no solamente en el lupus, sino en muchas otras enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, el dolor en el lupus es aproximadamente en el 65% de las personas que padecen esta condición. Entonces, el dolor crónico, como señaló hace un momento el doctor, va a trastocar la vida de las personas, su vida económica, su trabajo, sus relaciones sexuales, sus relaciones amorosas, sus relaciones estéticas, la alimentación, el trastorno del sueño y gastos en fármacos y otros tratamientos muy importantes. Tenemos que tomar en cuenta, y con esto termino esta intervención, que las personas con lupus o las personas con enfermedades crónicas no solo se atienden con la biomedicina, sino que se atienden con los saberes de otras medicinas, la acupuntura, la homeopatía, la magnetoterapia, el yoga, la relajación de diferentes maneras, diferentes tipos de plantas medicinales. Y hay que tomar en cuenta que en nuestro país
Hay una larguísima tradición de medicina tradicional o medicina doméstica, medicina herbolaria y chamánica. Todo eso ayuda a vivir con el dolor. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su aportación. Quisiera continuar desde esta mirada antropológica y darle la palabra a la doctora Guadalupe Rodríguez. Muchas gracias, Vania. Pues al igual que la doctora Anabella, agradecer tanto a Laura, a ti, pero también a Laura, Efren, a cada una de las personas que están en este espacio, que era muy bonito estarnos viendo desde allá sentados. Acá casi no les veo la cara por la luz, pero de verdad es un placer estar acá en este diálogo. Yo le decía a Laura, este diálogo circular, ¿no? Donde es necesario escucharnos todos, escuchar todas las voces. Entonces, bueno, pues esta pregunta me parece muy, muy importante, y a diferencia del doctor, yo les diría que todos somos seres políticos. Y entonces necesitamos hablar de estas enfermedades, de esto que estamos viviendo, también desde esa posición. ¿Por qué? Porque tal como mencionaba la doctora Anabella, ¿no? Esta enfermedad también es una enfermedad que golpea desde la desigualdad social. Es decir, no todas las personas, y seguramente lo vamos a ver más adelante, el costo que tiene el tratar esta enfermedad, y no todas las personas tienen ese poder adquisitivo. Y yo me preguntaría, ¿dónde están el día de hoy los políticos, verdad? Que están haciendo grandes campañas con grandes cantidades de dinero, ¿no? ¿Dónde están escuchando a la población que está viviendo diferentes situaciones en su vida cotidiana? Entonces, las personas que viven con lupus, ¿verdad? Las personas que viven con dolor crónico, este dolor va a haber un impacto en sus diferentes dimensiones, ya lo mencionamos, a nivel comportamental, a nivel afectivo, a nivel cognitivo, por supuesto, interpersonal, y eso es muy importante mencionarlo. Las personas que están viviendo con dolor crónico lo van a vivir desde su sentir, desde toda esta posibilidad, desde toda esta educación, desde toda esta cultura, y va a vivirse de manera individual, familiar y colectiva. Entonces, si nosotros volteamos a ver la cantidad de personas que hay en este auditorio, esa es la cantidad en este momento de miradas de cómo vivir el dolor, porque todos y cada una de las personas que estamos aquí tenemos una educación, tenemos pensamientos, tenemos percepciones y tenemos necesidades diferentes. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del dolor, es necesario pensar en que cada uno de nosotros lo va a vivir de forma diferente. Algo que tendríamos que mencionar es que el dolor no se ve, o sea, se siente, por supuesto. Y entonces hay discursos que nos han ido formando desde pequeñitos, desde pequeñitas. Y uno de esos, ustedes se acordarán, las mujeres nacimos ¿para qué? Para este sufrimiento, ¿no? Por ahí dicen. Entonces, las mujeres menstruamos, entonces es algo que ya deberíamos de estar condicionadas. Es algo que ya nosotras tendríamos que pensar que vamos a vivir con un dolor durante toda nuestra vida. Y esos discursos dominantes hacen mucho daño, porque cuando las personas dicen yo vivo con un dolor crónico, y decían hace un momento, cuando ni lo más básico podemos hacer en nuestro día a día, y aparte somos señaladas, y los hombres también son señalados. O sea, porque también el dolor se va a vivir dependiendo de nuestro género, ¿no? Si eres hombre tienes que aguantarte como los machos, ¿no? ¿Cómo vas a estar llorando por este dolor? Si eres mujer, para eso vinimos al mundo, ¿no? Entonces vean ustedes estos discursos que están entrelazados, ¿no? Viviendo esta mirada, viviendo el dolor, pues van a estar además alimentados por la desigualdad social,
por no tener medicamentos que nos permitan, tener acceso a medicamentos que nos permitan disminuir y ir de alguna forma soportando este dolor, pero aparte estos discursos que hay alrededor. Entonces, las implicaciones de vivir con el dolor tendrían que estar, ¿no? Nosotros tendríamos que estar mirándolos a partir de todo lo que hay alrededor de la persona. Y entonces, como miles de personas que incluso nos pueden estar escuchando, es la forma en cómo se va a vivir el dolor. Entonces, la mirada, desde una mirada social, desde una mirada médica, desde una mirada antropológica, desde una mirada humanística, necesitamos ir entrelazando todos estos conocimientos. De ahí el tener estos diálogos circulares, el escucharnos unos a otros, ida y vuelta, para finalmente comprender, ¿no? Permitirnos ir comprendiendo y sobre todo ir escuchándonos unos a otros. Hasta ahí dejaría esta participación. Muchas gracias. Qué interesante lo que menciona y quisiera retomar pues este diálogo circular, esta mesa circular, ¿no? Como de escucharnos unos a otros que menciona y retomar, aprovechar el agradecimiento también, aquí me quiero colar, porque se enriquece con personas que tenemos lupus, con las que no tienen lupus, todas estas voces desde diferentes aristas antropológicas, médicas, y que entonces cumple con esta importancia que usted menciona, que se menciona sobre ver todos los lados, ¿no? De la persona que vive con dolor, tenga lupus o tenga otra enfermedad crónica. Quisiera ahora tener la perspectiva de la doctora Guilén, la perspectiva médica, sobre los alcances y las implicaciones del dolor. Bueno, así. Gracias, y yo también agradezco estar aquí. Gracias a la doctora Laura y al doctor Cendejas. Sí, es verdad. Callejas, bueno, ya cambié. Yo soy muy mala para los nombres, quiero que sepan. Y bueno, gracias a Dios por estar aquí con todos ustedes y por la gente que está escuchando. Y esto de la transdisciplinariedad se me hace padrísimo, porque es algo que deberíamos de hacer muchísimo más, y felicito a Laura y a Efren de que lo estén haciendo de esa manera, porque ya lo decía el doctor Dionisio, tenemos que hacer más multidisciplinario, y lo está haciendo muy bien en el hospital universitario, y han tenido muy buena respuesta a todo esto que están haciendo. Y sí, definitivamente, bueno, yo desde el punto de vista de reumatóloga, algo que quiero decir, los pacientes con lupus, independientemente también de otros pacientes, pero bueno, aquí estamos hablando de personas con lupus, ya lo decían, la gran mayoría de los pacientes con lupus, 9-1, es lo que dice la literatura, son más mujeres que hombres. Ya lo decían, las mujeres de alguna manera hay una cultura, una de determinación. Generalmente muchas veces en los hospitales dicen llegó una PH, de pura histeria, y es más una mujer que un hombre, como que o que lloramos más o cosas así. Aquí estamos hablando también de pacientes más mujeres y en una edad joven, ¿sí? Porque no es lo mismo un joven o una joven universitaria, o que no sea no universitaria, pero que tenga 15, 16 años, que ya están mencionando muchos que iniciaron, generalmente en lupus inician cuando inicia la pubertad, aunque puede ser más jóvenes. Vimos a nuestro Ricky, o ¿cómo se llama? Que tocó, que es un joven hombre con lupus, que también no podemos discriminar que no hay hombres y que hay que pensar en ellos, y que también les duele, y aquí es también no solamente el dolor que ya decían, pues es algo que no se ve, y que a veces lo queremos calificar del 1 al 10, y ya decía Laura,
pues no está tan fácil calificarlo de 1 al 10. Calificar lo que dice la familia también, porque la familia también sufre del dolor. Yo he escuchado muchas veces que dicen, me hubiera gustado yo tener la enfermedad y no mi hija, ¿sí? Aquí muchos son pues mamás y hay mamás enfermas, pero también hay mamás que no son enfermas y que sus hijos están enfermos. Y eso también crea un gran dolor a las personas a su alrededor. Y algo que es muy importante, y por eso, bueno, yo lo he visto en Una Sonrisa al Dolor, como en las asociaciones, y lo veo en todas las asociaciones que están aquí, el compartir el mismo dolor, aunque sea diferente. Porque no es lo mismo que yo diga al paciente, dice, no, pues la doctora no le duele nada, aunque no saben si me duele o no me duele, ¿no? Muchas veces creen que los doctores no nos enfermamos nunca, ¿no? y que no tenemos esa situación. Pero no es lo mismo que ellos se sientan entendidos por el médico a sentirse entendidos por sus iguales en cuanto al diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Y a veces dicen, es que pues yo de todos modos me duele, que me duela en mi casa, a dolerme en otro entorno, y que podamos comunicarnos, los hace ver las cosas de manera diferente, se sienten entendidos, porque a veces no se sienten entendidos por el médico o por los diferentes de la salud, y entonces ahí se sienten entendidos y comprendidos, o a veces también ayuda a comprender a otros, ¿no? Entonces, y también me gustó muchísimo que pongan aquí lo del tejido, porque sí, el hacer que las personas sean activas y productivas y que lleguen a ser médicos o que lleguen a ser pintores, escultores, lo que sea, su plan de vida, que ya decía el doctor Dionisio, que los conoció a los 15 años, que ahora tienen 40, 50 años y que se desarrollaron y son personas pues, que dan. Y algo que yo siempre les he dicho es que el paciente no va a estirar la mano y dame porque necesito. No, o sea, los pacientes también pueden dar mucho, y yo aprendo muchísimo de los pacientes, aprendo del dolor, aprendo de cómo lo confrontan y cómo lo afrontan, y ya hacernos más lineales. Y no, yo soy la doctora y tú haces lo que yo te digo, y no, pues es que no me sirve, es que su medicina me hace que me duela la cabeza. Y a veces se sienten pues como con dificultad de decir que no funciona, o que no lo quieren tomar, o que no se lo están tomando. Entonces esa es la parte también que como médicos tenemos que darles esa confianza a los pacientes, de decir, dime cómo te sientes y dime si te estás tomando o no la medicina y por qué sí o por qué no. Porque tenemos que aprender todos. Yo lo veo con los libros que aquí afuera están pues al alcance de todos, cómo los pacientes dan su conocimiento de su perspectiva, que todos tenemos que aprender de ellos. Toda la comunidad que trabajamos en el sector salud, pero también la familia y evidentemente los médicos. Entonces yo soy una convencida, y qué bueno que estamos en una universidad, porque los estudiantes tienen que aprender también. Ya no es de que nada más nosotros de los libros, sino que también de los pacientes.
Claro, muy importante lo que menciona, doctora, en este ejercicio tan difícil de lo que es expresar, cómo medimos como personas que vivimos con dolor, cómo lo expresamos, cómo lo medimos, y que se maneje esta horizontalidad, ¿no?, entre médico-paciente sin que exista este modelo paternalista, ¿no?, de soy yo el médico, la médica que te va a dar este medicamento y que no sé cómo te vaya a ir con los efectos secundarios, que es lo que se ha manejado durante muchísimos años. Sin embargo, el voltear a ver qué otras posibilidades son posibles, que se pueden hacer otros escenarios en el que, ok, vamos a ver qué te está funcionando, qué puede funcionarte, qué no puede funcionarte, cómo te sientes con este medicamento, qué tanto te ha molestado, qué tanto ha aumentado el dolor. Eso es lo que también buscamos y lo que queremos que se haga una realidad, no nada más ya estar deseando, no con el corazón, sino que se haga una realidad para quienes vivimos con lupus. Lo rescato mucho y lo agradezco mucho que doctoras como usted estén buscando pues que esto sea una realidad. Por otro lado, para la doctora Anabela, ya nos adelantaba un poco, pero quisiera preguntarle qué podemos decir del dolor en una enfermedad como el lupus desde la perspectiva antropológica. Bien, creo que hay que, escuchando a la doctora y al doctor Dionisio, creo que es muy importante comprender lo que significa la transdisciplina, ¿no? Porque la transdisciplina precisamente lo que desde una perspectiva epistemológica, ya que estamos en una universidad, ¿no?, o sea, desde una perspectiva de la filosofía de la ciencia, ¿no?, tenemos que pensar que el conocimiento no solamente es disciplinario, o sea, no solamente el conocimiento se obtiene en las universidades. Por supuesto que en las universidades se obtiene un conocimiento socialmente valorado y socialmente aceptado, visibilizado, legitimado, y tenemos un papelito que dice licenciado, maestro, doctor, postdoctor, etcétera. Pero hay otro tipo de conocimiento. La transdisciplina es escuchar el conocimiento de otros saberes que no son disciplinares. Por ejemplo, el conocimiento que podemos obtener a partir de la práctica religiosa. Es decir, las religiones tienen mucho que decir con respecto a los saberes científicos y de vida. También tenemos que escuchar lo que nos dice la naturaleza. Debemos aprender a escuchar la naturaleza. Aquí en esta universidad hay un mural donde está la naturaleza que tiene una mascarilla para poder respirar adentro del mar, ¿no? Y él está ahí cerca de toda la basura. Pues es un mural muy hermoso en esta universidad que te está dando una lección de qué hemos hecho con el medio ambiente. La naturaleza nos grita cosas, pero no la queremos escuchar. Tampoco queremos escuchar a las experiencias de las personas, porque consideramos que las personas no saben, porque no han ido a una universidad. Las personas saben muchísimo más de lo que nosotros creemos, porque tienen una experiencia de vida y tienen un saber adquirido a partir de una tradición histórica en su propia familia. Ese es el saber de las comunidades, de los grupos sociales, el saber de la abuela, el saber de la madre, el saber del padre, el saber de los niños, el saber de los jóvenes, saber escuchar cuáles son sus saberes a partir de sus experiencias. ¿Qué ha sucedido con sus experiencias, por ejemplo, cuando se atienden algún síntoma o algún pesar provocado por, en este caso, el lupus? Ellos saben qué hacer y combinan las diferentes estrategias. Combinan la espiritualidad, cualquiera que ésta sea, no necesitan tener una religión determinada, sino una necesidad espiritual de ser escuchados y conversar con algo más allá de nosotros. ¿Qué les ha dado eso? ¿Qué pasa con la espiritualidad?
pero también cuáles son las estrategias, por ejemplo, de relajación que ellos han aprendido por sí mismos. Tratar de concentrarse en pensar en otra cosa y no clavarse permanentemente en el dolor. La conversación con otra persona que padece lo mismo, que sufre lo mismo, es absolutamente válida. Y eso lo hemos aprendido de los Alcohólicos Anónimos. Los Alcohólicos Anónimos, que son grupos de autoayuda universalmente reconocidos como una manera para dejar la adicción o el uso enfermante del alcohol, nos han enseñado que existen los grupos de autoayuda, y los grupos de autoayuda son nichos donde se pueden compartir las experiencias y aprender de las experiencias. Este podría ser una oportunidad. Estamos platicando y más o menos haciendo un grupo de autoayuda. ¿Cómo hemos estado viviendo una enfermedad o un padecer o una condición? Creo que desde la perspectiva del dolor, tenemos que entender que sí, el dolor es una condición que nadie queremos. Sin embargo, tenemos que aprender a vivir con el dolor, a compartir el dolor. El dolor sí se comparte, y lo decía bien la doctora. Cuando nosotros platicamos con otra persona que padece cosas semejantes, nos alivia saber que no estamos solos, nos alivia que alguien nos escuche. Entonces, una de las características que debemos buscar en las políticas públicas de salud es precisamente una perspectiva que tenga que ver no solamente con la diferencia cultural que tenemos todos, porque no todos tenemos las mismas creencias y las mismas prácticas, tenemos culturas diferentes. Entonces, asumir que hay culturas diferentes, ¿en qué piensan las personas cuando tienen dolor? ¿Cuál es la causa del dolor? ¿Es un castigo de Dios? ¿Es algo que me sucede porque me porté mal? ¿Es algo que me está sucediendo porque alguno de mis familiares se portó mal, transgredió una norma y ahora yo estoy padeciendo eso precisamente por ello? ¿O es algo que me tocó vivir por cuestiones hereditarias? ¿Es algo que me toca irremediablemente? ¿O es una prueba de vida? ¿Es una prueba también de una divinidad posiblemente? Es una oportunidad de encontrar una manera diferente de vivir. Es una oportunidad también de encontrar cuáles son mis capacidades. Cuando a alguno de nosotros nos duele algo, nos enfermamos, de repente descubrimos que tenemos la capacidad de hacer otra cosa con otra parte del cuerpo o hacer algo que nunca habíamos imaginado hacer. También hay una necesidad de encontrar nuestras propias capacidades. Tenemos que aprender una segunda manera de ser, porque finalmente, como dice Susan Sontag, todos nacemos con dos pasaportes, el pasaporte de la salud y el pasaporte de la enfermedad. Y el lupus es una condición de vida, no necesariamente estamos enfermos, no necesariamente es una enfermedad irremediable, es una condición de vida. Y las políticas públicas tienen que ir encaminadas, como señalaba el doctor Efren en su primera participación, de que necesitamos condiciones que nos permitan laborar de una manera adecuada, suficiente, que haya una perspectiva laboral donde podamos tener, por ejemplo, una variabilidad, digamos, una apertura de los horarios de trabajo, que las condiciones laborales sean propias para las personas que tienen diferentes condiciones de vida. Eso no lo hemos visto. Y yo platicaba, con esto cierro, yo platicaba con una especialista en discapacidad, con personas con discapacidad, y me decía, finalmente las mujeres con lupus han marchado en las marchas de los días internacionales de personas con discapacidad, porque comparten muchos elementos, entre ellas las barreras sociales, las barreras arquitectónicas y la poca visibilidad social de estas condiciones de vida. Creo que acompañarnos con otras personas que padecen otras cosas, que viven otras condiciones, podría fortalecer muy bien la lucha de visibilizar y de encontrar normas sociales y políticas públicas para la condición de lupus. Gracias. Muchas gracias, doctora.
Y además de una discapacidad que no nos enfrentamos al hecho de que es invisible, que ya en sí el lupus es una enfermedad invisible, que como personas con lupus decimos tengo lupus y duele, pero pues como el dolor no se ve, entonces ni la sociedad ni los entornos en los que vivimos nos creen, ¿no? Es otro reto. Doctoranda Guadalupe, quisiera que nos contara cómo se vive y se trabaja el dolor alrededor de una enfermedad en la familia o en las personas que nos acompañan y que no lo padecen. Muchas gracias. Pues también quisiera hablar de un ejemplo en específico para dar inicio a esta intervención. Bueno, yo acompaño a familias de personas que han sido desaparecidas y voy a platicarles la historia de Tere. Tere es una mujer de 65 años. Su hijo, Joaquín, está desaparecido desde el 2017. Para Tere, la búsqueda de Joaquín se ha vuelto el centro de su vida, día a día. Pero de pronto, en el 2019, Tere, en esta búsqueda, empezó a sentirse más mal de lo que diario se sentía ante la desaparición de su hijo. Empezó a ir a doctores, empezó a acudir con brujos y con chamanes porque su hijo quizá le estaba dando pues una señal, ¿no? Con este dolor que ella sentía en el día a día. Eran dolores en articulaciones intensos, pero estos dolores eran tales que le impedían ir a la búsqueda. Eso, indudablemente, le generaba mayor sufrimiento. Después de cerca de un año, en el 2020, a ella le diagnostican que vive con lupus. Ella no sabía qué era esto y estaba segura que era un castigo divino. Y era un castigo que ella iba a asumir siempre y cuando le regresaran a su hijo. Creo que esta narrativa, después hay muchas cosas, hay muchos más elementos que están ahí inmersos, pero me parece que es importante mencionarlo, porque vivir con lupus fractura biografías, pero también vivir con lupus te muestra, decía Tere, de qué estás hecho en realidad, de qué estoy hecha en realidad. Y el día de hoy sigo en la búsqueda de mi hijo y sigo en la búsqueda de tener medicamentos y medios para seguir sobreviviendo ante esta enfermedad. Y mi hijo está viendo qué fuerte soy y soy muy fuerte para él. Me parece que el ejemplo de Tere, ¿no? Mencionábamos hace un momento, todas las personas que estamos aquí estamos hechos de multihistorias, ¿no? Y todas estas multihistorias se van a ir tejiendo con otras multihistorias, ¿no? De otras personas que están alrededor de nosotros. Entonces pensar, vivir con lupus, pero también vivir con una persona desaparecida, pero también vivir en una desigualdad y en una omisión por parte del Estado ante estas búsquedas y ante esta señalización y exigencia de la presentación con vida de tus seres queridos, pues nos damos cuenta de que es mucho más complejo, ¿no? Que solamente decir vivo con lupus, es mucho más. Y entonces, ¿cómo acompañamos a las familias o cómo se acompañan? Y aquí la doctora mencionaba algo bien interesante, que en ocasiones uno va al médico, ¿verdad? Porque tengo que ir al médico por mi medicamento, por mi receta, por mi incapacidad, pero no le digo todo lo que le tengo que decir al médico. ¿Y por qué? Porque efectivamente hay mucha información que prefiero que no la sepan, porque seguramente el médico me va a regañar, porque seguramente el médico me va a decir, es que eso no es lo que usted debe de hacer. Pero Tere me decía que una forma para que ella calmara los dolores era justamente acostarse en el suelo, respirar profundamente con ejercicios que le habían enseñado y empezar a mandar este dolor o esta ya convertido en energía a su hijo a donde fuera que esté. Y esto a ella le iba ayudando a ir de alguna forma despejando el dolor.
¿cómo se lo iba yo a contar al médico? Me iba a tachar de loca. ¿Cómo se lo iba yo a contar en con mis familiares, con mis amigos? Me iban a tachar de loca. Entonces, también hay estos silencios que a veces estos silencios van acompañando. Estos silencios van permitiendo que las personas podamos hacer un discurso, un diálogo interno que nos permitan ir vislumbrando por dónde ir avanzando en este complejo vivir en nuestro día a día. Finalmente quiero comentar que el acompañar a familias, pero que estas familias vienen acompañadas de otras situaciones, me han permitido ir abriendo como esta expectativa. ¿Cómo vamos a acompañar? Y acompañamos solamente con la presencia, acompañamos con el estar ahí, acompañamos con abrir nuestros oídos a discursos que no son con los que yo crecí, con los que de alguna forma yo fui educada. Y entonces esta compañía de simplemente estar, de estar desde una forma genuina, de estar desde una forma solidaria y amorosa, permite que este camino se vaya allanando. No ser señalado, no ser enjuiciado con las miradas, con la palabra, incluso con nuestros gestos corporales, ¿no? Entonces, el acompañar se vuelve ahora un arte, y es un arte de cómo mirar, cómo escuchar, cómo asentir. Y eso me parece que es algo que todos aquí podemos ir desarrollando. Todos podemos, porque en algún momento en nuestro día a día hemos sido acompañantes. ¿Cómo acompañar un dolor que no tengo idea de cómo puede vivirse tan solo el poder bajar el pie cuando nos estamos levantando de la cama, el ponerlo en el suelo? Ese proceso para muchas personas que viven de forma ya que te va incapacitando, cómo nosotros podernos conectar, cómo conectarnos con ese dolor que vive este otro, ¿no? Y cómo finalmente traducirlo para nosotros brindar este acompañamiento. Y muchas veces el ejercicio es solamente cerrar los ojos, e ir a estos momentos en los que yo me he sentido incapaz de hacer algo, en los que he dicho no voy a poder, no lo voy a lograr, cerrando los ojos y viendo qué es lo que había alrededor y cómo me levanté, cómo lo logré, cómo pude hacer algo que pensaba yo que no iba a hacerlo o no lo iba a lograr. Esto me permite ir abriendo como mi espectro, ir dándome cuenta de qué capacidades sí tengo para estar. A veces he escuchado, ¿no?, que muchas familias nos dicen cuando empiezan a hablar del dolor, del sufrimiento, más que del dolor físico, del sufrimiento ante la desaparición de un ser querido, el irme poniendo en estos no zapatos, porque no es lo mismo esta empatía de la que muchos hablan de ponerme en los zapatos del otro, no, pero sí el de conectarme con el sufrimiento, el conectarme cuando yo también he tenido situaciones de profundo dolor, en donde me he sentido caer, donde, como en algunos momentos decimos, he tirado la toalla. Quizá el encontrar este momento podría ser una forma de conectarme. No quiero vivir lo que vive el otro, no quiero finalmente desplazar el dolor del otro, pero lo que sí puedo es buscar esa conexión con el otro, y todas podemos hacerlo. Son ejercicios por medio de respiración, por medio de ciertas visualizaciones que nos permiten al final de cuentas reconocer la perspectiva de ese otro, de esa otra, y solamente recordar que la otredad, cuando hablamos de la otredad, pues la otredad incluso soy yo misma, ¿no? Y eso me parece que es una forma de ir brindando este acompañamiento. Muchas gracias, doctora Ana, por esta valiosa aportación. Sin duda, hablar del dolor nos llevaría pues muchísimo tiempo, y estamos un poquito limitadas de tiempo, ya estamos casi cerrando, pero no quisiera que nos fuéramos sin hacerle una pregunta a las tres. Que considero bien importante. ¿Debe existir el derecho al dolor? Y si es así, ¿qué tendría o cómo tendría que responder la sociedad ante ello?
Doctora Aguilén, ¿quiere empezar, por favor? Pues más que el derecho, estamos todos expuestos al dolor. Yo no creo que nadie en esta sala nunca haya experimentado un dolor. Y yo creo que todos experimentamos el dolor y es un derecho, yo creo que sí, es un derecho, porque es algo que te hace crecer, es algo que te hace ser diferente ante ciertas circunstancias. Yo lo menciono mucho con mis pacientes y les digo, y generalmente tengo ahí Kleenex y digo, bueno, hoy te doy chance de que llores porque estás recibiendo un diagnóstico que te puede doler muchísimo más que el dolor articular probablemente, porque se van más allá de lo que están sufriendo. Pero después de que pasa la negación y todo esto, el dolor puede ser pues es como cuando, y se habla mucho de que cuando podan un árbol, ¿no? Que lo podas para que dé más fruto. Yo creo que el dolor es algo que puede producir fruto en las personas que lo pueden ver desde esa perspectiva y no decir Dios me castigó, sino Dios me lo dio para dar más fruto y por eso estamos hoy aquí, muchos de los que estamos aquí. Entonces, esto está creando muchos frutos. Sí, muchas gracias, doctora. Doctora Anabela, por favor. Pues sí, es una pregunta bastante compleja, por decir de alguna manera, ¿no? El dolor, ¿no? Es una sensación desagradable, ¿no? Que tiene un potencial de daño real, ¿no? O potencial. O sea, imaginamos que tiene es una alarma de que algo nos está pasando. Entonces, ya se ha escrito mucho sobre la importancia del dolor. El dolor nos hace conscientes del cuerpo. Muchas veces no sabíamos que teníamos páncreas, ¿no? Hasta que alguien nos dijo, pues usted tiene cierta afección en el páncreas. Y dice, ¿dónde está el páncreas, no? O qué son las articulaciones cuando a alguien se le diagnostica determinada enfermedad, por ejemplo, lupus, ¿qué es eso? Y empezamos a encontrar que tenemos órganos y sistemas, tejidos que antes no hubiéramos imaginado. Entonces también el dolor te obliga a caer en cuenta que tienes un cuerpo y que tú tienes una agencia, es decir, que tienes la capacidad de decidir cosas ante ese hecho inevitable, porque el dolor es inevitable. Sin embargo, desde la perspectiva de las instituciones nacionales e internacionales de salud, tenemos derecho a vivir sin dolor, ¿no? Y el dolor se está pensando ya hace varios años que debe ser visto como uno de los sentidos más, es decir, no solamente a los pacientes, a las personas que van a consulta a los hospitales o a los centros de salud, no solamente hacer un registro de la temperatura, la presión, etcétera, sino también qué tanto dolor, qué características del dolor, porque el dolor invariablemente conlleva sufrimiento. Es diferente el dolor que tú percibes cuando haces ejercicios en un deporte o que te lesionas o que te recibes un golpe cuando estás haciendo fútbol o cuando estás levantando pesas o cuando estás haciendo danza, ¿no? Veo que hay un periódico mural aquí arriba donde están unas jovencitas haciendo ballet y eso duele y duele mucho, pero tienes una significación diferente, ¿no? Cuando el dolor lo percibes como algo que esperas, lo aceptas, pero cuando llega el dolor por algo inesperado y que tú no aceptas, duele más, te hace sufrir más. Entonces el dolor, según Le Breton, está unido necesariamente al sufrimiento, pero no todo dolor te implica sufrimiento, en el sentido de
Si es un dolor que tiene que ver con una práctica artística o una práctica deportiva, tú lo vas a percibir de una manera diferente, o el sufrimiento también lo vas a percibir de una manera distinta, ¿no? ¿Tenemos derecho al dolor? Sí tenemos derecho al dolor porque somos personas y eso nos implica forzosamente percibir nuestro cuerpo. El dolor te hace consciente del cuerpo, pero también tenemos derecho a vivir sin dolor y derecho a compartir el dolor y derecho a políticas públicas donde tengamos acceso universal al control del dolor. No es que te va a quitar el dolor 100%, sino que vas a poder vivir con dolor. Una de las misiones del gremio médico, de la profesión médica, es que tú puedas sobrevivir, sobrellevar la vida, a lo mejor no necesariamente con cero dolor, pero sí con un dolor que te permita realizar tus actividades, que te permita ser productivo, que te permita pensar, que te permita ser feliz. Cero dolor es imposible, ¿no? En muchos padecimientos y en muchas de nuestras actividades, pero es un derecho vivir con el dolor atenuado, con una calidad de vida que te permita ser tú como persona, recrear, crear. Eso es muy importante, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctora. Claro. Sí quiero decir que sí tenemos derecho al dolor y también tenemos derecho a la salud y a controlar la enfermedad. O sea, no quiero, sí digo que sí da mucho fruto el dolor y yo soy muy contenta de ver a los pacientes que logran remisión y que logran que no tengan dolor. Eso es maravilloso también y es una satisfacción maravillosa para nosotros que formamos parte del gremio médico. Y a seguir hablando del dolor, también tenemos derecho, lo que ya no tenemos es tiempo. Doctora Anda. Gracias. Yo recuerdo en la conferencia internacional sobre el VIH-Sida que se llevó a cabo en la Ciudad de México en el 2008, se llevaba ya el planteamiento de que los cuidados paliativos fueran un derecho humano, ¿no? De toda la gama, ¿no? Entonces, pues estamos hablando, yo digo desde el 2008, ¿no? Pero claro que en nuestro país y a nivel internacional hay leyes que el día de hoy necesitaríamos que se estuvieran cumpliendo y respetando, ¿no? Por ejemplo, el acceso a medicamentos, por ejemplo, el acceso a la salud, todos tendremos derecho a ella, pero ¿qué es lo que está pasando? Como bien decía la doctora Barragán en su primera intervención, hay comunidades marginales en nuestro país, marginadas, ¿no? Donde no llegan medicamentos, donde un paracetamol, donde un ibuprofeno, que serían medicamentos básicos, ¿verdad? Tampoco están. Entonces creo que el día de hoy, ¿no? Yo pensaría en que viviéramos en un país donde todas y todos seamos reconocidos, donde todas y todos entremos y seamos reconocidos en nuestras diferencias, en nuestras posibilidades, en nuestros dolores. Seamos reconocidos como estas personas capaces, a pesar de vivir, a pesar de encontrarnos en una situación de vida, ¿no? Que para otras será una fractura importante, ¿no? Todos somos seres humanos capaces de disfrutar, de vivir y con derechos. Entonces, el día de hoy creo que todos tendríamos esta posibilidad de vivir, ¿no? Plenamente. Sin embargo, bueno, pues hay muchas condicionantes alrededor a las cuales hay que regresar, a las cuales hay que activar nuevamente, ¿no? Porque tenemos leyes, tenemos diferentes situaciones que nos protegen y sin embargo no se cumplen. Entonces, bueno, habría que pensar en esto que se proponía desde el 2008, ¿no? Estos cuidados paliativos, que yo le pondría más bien ese control al dolor, ¿no? El control del dolor. Eso sería mi respuesta.
Muchas gracias. Quisiera pues no dejar al público sin oportunidad una pregunta muy breve que pudiéramos por ahí retomar. No sé si alguien tenga deseo. Ya le van a pasar el micrófono. Yo les grito. Miren, bueno, obviamente todas ustedes están hablando de que si tenemos derecho al dolor, esa fue la pregunta, ¿no? Yo creo que más bien, además de todo lo que dijeron las panelistas, también tenemos derecho a que se nos respete el dolor. ¿Qué pasa con los pacientes que se quedan sin trabajo porque precisamente por el lupus son corridos? Las chicas que de repente tienen que dejar de ir a la escuela, o bien lo que decía la doctora, estas chicas que tienen la ilusión de ser madres y que por el desconocimiento y por el doctor Google que todo mundo leemos y que nadie entendemos, empieza su vida ¿cómo decirlo? Pues sí, a cambiar, porque y todo mundo, ellos terminan sintiéndose agotados, atacados, no entendidos. Entonces, independientemente de que si tenemos derecho o no, todos, porque pues, aunque alguien tenga lupus y alguien no, todos tenemos derecho a tener dolor. Bueno, es una condición humana que, pues, bien lo decía la doctora, si no tenemos dolor, pues no nos podríamos ni controlar. Pero más que derecho a dolor, yo creo que tenemos derecho a que se nos respete el dolor en cualquiera de las enfermedades crónicas degenerativas que la gente normalmente tenemos, ¿no? Nada más era eso, perdón. Muchas gracias. Pues son aportaciones muy valiosas, quisiéramos continuar, pero cerramos este conversatorio. Les agradecemos a las tres por tan valiosos comentarios. Y bueno, vamos a entregarle sus constancias, por favor. Doctora Ana, muchísimas gracias. ¿Y su regalito? Doctora Anabela, por favor. Muchas gracias. Y doctora Ana Guadalupe, muchísimas gracias. Por favor. Y pues nos juntamos para la foto.